Buenos días. A continuación vamos a dar inicio a un nuevo video. El tema de hoy, la unidad sigue siendo la número 1 y trataremos diptongo, triptongo e hiato. Diferencias entre diptongos, triptongos e hiato, separación en sílabas. Nosotros habíamos visto en el video anterior el abecedario y la separación en sílaba, el tema de separación en sílaba. Dentro del abecedario nosotros tenemos vocales. A su vez, esas vocales se clasifican en vocales abiertas o fuertes y vocales cerradas o débiles. Yo acá les puse los dos nombres porque hay bibliografía que, por ejemplo, nos habla solamente de vocales abiertas o de vocales cerradas y otras nos hablan solamente de las vocales fuertes o débiles. Entonces, en esta filmina vemos que es lo mismo decir vocal abierta o fuerte o decir vocal cerrada o débiles. Dentro del primer grupito de las abiertas o fuertes están incluidas la A, la E y la O. Las vocales cerradas o débiles tenemos la I y la U. Yo por ahí en la escuela a los chicos como una trampita le digo, fíjense que sería como al revés. Las abiertas, fíjense que es cuando uno traza la A, parecería que está cerradita. Bueno, fíjense ustedes, en este caso la O también parece cerrada, la E también parece cerrada. Entonces, bueno, acuérdense, con respecto a su nombre, es lo contrario. La vocal cerrada, fíjense la I y la U. Diptongo. El diptongo es la unión de dos vocales, pero estas vocales se encuentran en una misma sílaba. Vamos a ver casos en que esto no sucede. También habíamos hablado ya de la importancia de saber separar en sílabas las palabras que nos van proponiendo. Acá es importantísimo eso porque si las vocales se encuentran separadas en dos sílabas diferentes, pues no sería un diptongo. El concepto es la unión de dos vocales en la misma sílaba. En los diptongos las vocales deben ser cerradas, o sea, tiene que existir una I o una U y la otra puede ser cerrada o abierta. En esa combinación de vocales cerradas y abiertas se hacen 14 diptongos. Puede ser cerrada más cerrada, en este caso I-U, como cuidado, pendiente en el caso que sea una cerrada y una abierta. Las palabras con diptongo siguen las mismas reglas de acentuación que el resto de las palabras, pero en el caso que lleven tilde, esta se colocará siempre en la vocal abierta. Fíjense acá, como en el caso de atención. Si el diptongo está formado por dos vocales cerradas, en este caso la I, la U o la U y la I, se coloca la tilde en que está en segundo lugar. Fíjense acá, cuídate, el acento o la tilde lleva en la I. Por las dudas no le haya quedado claro, fíjense que nosotros hacemos la combinación cerrada más cerrada. Ahí tendríamos la I y la U en una misma sílaba o la U seguida de la I. Y si no, tenemos toda la gama de combinación de una de estas cerradas con alguna de las abiertas. Fíjense, IA, IE, IO. Pueden ser al revés, AI, EI, OI. Y la otra combinación, UA, UE, UO. O al revés, AU, EU, OU. Y ahí tendríamos las 14 combinaciones de vocales para formar diptongo. Lo importante es que tengan en cuenta que en el caso de llevar tilde, que sea una cerrada, la combinación de cerrada y abierta va a llevar en la vocal abierta. Y en el caso de que sean dos cerradas, va a llevar la tilde en la segunda vocal cerrada. Siguiente, por fin.
Acá no está más que la aclaración para fijar el concepto. Fíjense, débil y débil, o sería cerrada más cerrada, que serían estas vocales, y débil más fuerte. En este caso, la débil es átona y la fuerte abierta, que sería esta vocal, es a la que voy a acentuar en el caso de que tenga que llevar tilde. Lleva tilde según las normas generales de acentuación. En el caso del triptongo, nosotros con diptongo hablábamos de dos vocales en una misma sílaba. En este caso de triptongo hablamos de la unión de tres vocales en la misma sílaba. Y en este caso nos queda esta combinación. Fíjense, cerrada más abierta más cerrada. Las cerradas eran I, U, las abiertas eran A, E, O y la cerrada otra vez sería I, U. Esa combinación nos va a dar un triptongo. Con respecto a la acentuación, siguen las reglas generales de la acentuación, pero en el caso de que lleven tilde, se coloca en la vocal abierta. Acá fíjense, confiéis. Se acentúa, lleva tilde en la E, que la E es una vocal abierta o fuerte. Acá otra vez el grafiquito, tenemos cerrada o débil, que es la I y la U, más una vocal abierta o fuerte, A, E, O, y otra vocal cerrada o débil, I, U. Acá tenemos otra cuestión, el hiato. Decíamos que el diptongo es la existencia de dos vocales en una misma sílaba. ¿Qué pasa? Acá tenemos vocales, pero en sílabas diferentes. Tenemos fuerte más fuerte, abierta más abierta. Pueden ser, en este caso, una fuerte más una fuerte, una A con la E, la A con la O, la E con la O. Y otro caso sería débil más fuerte. Sería una cerrada más una abierta. Lleva tilde según las normas generales de acentuación. Y acá en este caso lleva tilde siempre en la vocal débil. Las débiles, acuérdense que van a ser la I y la U. El hiato es la aparición en una palabra de dos vocales seguidas que pertenecen a sílabas diferentes. Fíjense que con diptongo decíamos que estaban en la misma sílaba. El hiato es las vocales seguidas, pero en sílabas diferentes. De ahí la importancia de practicar con respecto al primer video que habíamos hecho, que era separación en sílaba. Porque después nos va a ser más fácil comprender si se trata de un hiato, o de un diptongo o de un triptongo. Los hiatos están formados por dos vocales abiertas, siguen las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, paseo, poético. También hay hiatos de vocales iguales. Fíjense que en la diapositiva anterior decíamos cómo estaban formados un hiato, pero puede ser también cooperar. Fíjense que acá tenemos dos vocales abiertas, o en el caso de leer tenemos dos veces la E, o sea, hiato cuando se repiten dos vocales iguales. Y en este caso, otro punto a tener en cuenta es que la H no interrumpe, no impide la formación del diptongo o del hiato. Fíjense acá, nosotros tenemos una vocal fuerte con una vocal débil y la existencia de esa H no impide la existencia de un diptongo. Acá, fíjense, tenemos, como nos decía recién, dos vocales iguales. Está la H, tampoco interrumpe la existencia de diptongo o de hiato. Para los que recién empiezan, es sencillo. Simplemente tenemos que seguir mentalmente el tema de qué vocales forman diptongo, qué vocales o qué combinación de vocales forman hiato y seguir las sencillas reglas que tienen que ver todo con el tema de cómo separamos en sílabas las palabras. Fíjense, si dos vocales son cerradas o débiles, volvemos otra vez a la I y a la U, entonces están en diptongo y forman una sola sílaba. Nosotros hablábamos en la filmina anterior de ciudadano, por ejemplo. Ahí tenemos la I primero con la U en una misma sílaba. Cuidado, cuidadoso, cuidar.
Tenemos la U y la I en una misma sílaba. Y acá en este caso, otro ejemplo de vocales débiles, como la U y la I, en una misma sílaba. Si las dos vocales son abiertas o fuertes, como en el caso de la A, la E o la O, entonces están en hiato y pertenecen a sílabas distintas. Fíjense acá en estos ejemplos que se nota claramente. Roer, están las dos vocales que son abiertas y sin embargo en este caso pertenecen a sílabas diferentes, no van a formar diptongo sino que van a ser hiato. Lo mismo pasa con caoba, la A y la O son vocales que están cerca pero separadas en sílabas distintas. So es también la O y la E que son abiertas las dos, lo mismo pasa en beato, pertenecen a sílabas distintas, por lo tanto no van a ser diptongos sino que van a ser hiatos. La próxima dice, cuando una de las vocales, otra de las reglitas a tener en cuenta es cuando una de las vocales es fuerte y la otra es débil, ahí sí tenemos que fijarnos en el acento. Fíjense, si el acento va en la vocal débil, entonces las vocales están en hiato y pertenecen a sílabas diferentes, como por ejemplo acá caída, fíjense que lleva tilde, caída, leído, Raúl, búho, Elías, pertenecen a sílabas diferentes por más que sean dos vocales que en la escritura están juntas. Al separar en sílaba están separadas, entonces no forman diptongo, sí forman hiato. Otra cuestión es si el acento no va en la vocal débil, entonces las vocales están en diptongo y pertenecen a la misma sílaba. Fíjense acá, feudo, están juntas y al separar en sílaba siguen permaneciendo juntas, entonces van a ser diptongo. Caudal lo mismo, puente lo mismo, viera lo mismo, 30 lo mismo. Entonces, a tener en cuenta primero y principal que las vocales se clasifican en vocales fuertes, vocales débiles, vocales cerradas y vocales abiertas. La combinación de esas vocales, en el caso de los diptongos, son 14 combinaciones y siguen estando en una misma sílaba. En el caso de que por cuestiones gramaticales estén en sílabas distintas, no van a ser diptongos, sí van a ser hiatos. En el caso de los triptongos, son 3 vocales en una misma sílaba. Una cerrada, la del medio abierta y la que le sigue cerrada. Entonces ahí tenemos 3 vocales en una misma sílaba, van a formar un triptongo. Con esto terminamos el tema de la explicación de lo que es diptongo. No es difícil, es simplemente de repente tomar nuestro cuadernillo de apunte, marcar las características de cada una de estas clasificaciones y tener en cuenta las reglas y las trampitas que de repente pueden ir descubriendo en ellas. En el próximo videíto vamos a ver los casos de diptongos en las conjugaciones verbales. Espero que le haya servido de guía y continuamos con el otro video.